icónica firma británica Aston Martin anunció que iba a fabricar su primer supercoche, el mundo entero se puso en guardia para tomar nota. Sobre todo cuando el coche, el Aston Martin 177, prometía superar nuevos límites de velocidad, diseño y precio. Es la máxima expresión de lo que representa la casa Aston Martin. Un proyecto de hecho tan especializado que supuso la construcción de una mega factoría propia para el 177. El único problema fue que Aston Martin decidió fabricarlo en medio de la peor crisis económica mundial de los últimos 80 años, una crisis que no cesa de gritar que la diversión se ha terminado. Esta es la increíble historia de la fabricación de un coche como ningún otro. Megafactorías. Aston Martin. En 2007, la firma Aston Martin, reconocida por su diseño de estilo inglés, sencillo y artesanal, y por fabricar el coche favorito de James Bond, comenzó a fabricar el coche más caro de su historia. Su coste, por encima del 1.000.000 de libras esterlinas. Las instrucciones: fabricar el Aston Martin más avanzado. Esta iba a ser una de las decisiones más audaces de la casa en toda su historia. Fabricar el Aston Martin más irresistible. Megafactorías, con acceso exclusivo a sus instalaciones, ha visitado Aston Martin durante 3 años para descubrir cuál es el entramado productivo que permite fabricar un deportivo de tan alto rendimiento que rompe con todos los estándares. En la fábrica de uno de los coches más exclusivos del mundo, contemplaremos cómo se fabrica este supercoche desde su concepción hasta los primeros esbozos de su diseño. Nunca ha venido un equipo de grabación, pero vamos a echar un vistazo dentro. Para comprobar en qué medida utiliza esta casa antiguas y desconocidas reglas del orden y de la proporción. La proporción es un valor que se puede medir y que a la gente le resulta atractivo de forma natural. Y cómo las aplica en cada una de las partes del coche. Seguiremos la trayectoria completa por las laboriosas fases de modelado y soldadura de este supercoche. Y también asistiremos a la fabricación del motor más potente del género jamás producido. Y como si este reto no fuese suficientemente complejo, pocos meses después de anunciar su producción, llegó la crisis. Más de 2.000 personas a la calle, 6.000 personas han sido despedidas. La bolsa de Londres se desploma y con ella la economía británica. Ese fue el momento en que el mundo pensó, caray, ¿hemos perdido el sistema capitalista? Nosotros nos preguntamos, a la vista de la decisión de Aston Martin de emprender la fabricación del coche más caro de su historia, justo en medio de la mayor crisis del Reino Unido en la última generación, ¿cuáles son sus posibilidades de éxito? Warwickshire, en el interior de la campiña inglesa, es la ultramoderna fábrica del Aston Martin, el lugar donde se fabrican sus modelos deportivos de nombres tan evocadores como Pantil, Viral y la gama TB. A la cabeza del imperio Aston Martin está su director ejecutivo, Ulrich Beth. Ulrich es doctorado en ingeniería y sabe muy bien lo que hace falta para obtener resultados. En general se puede decir que mi trabajo es un placer, pero también es duro. Si te gusta el trabajo duro, se convierte en un auténtico placer. La empresa ha tenido 3 directores a lo largo de su vida, pero ha sido Ulrich Beth el que ha supervisado la etapa más productiva hasta la fecha. Ulrich es también un miembro clave del equipo de carreras de Aston Martin. Es muy deportivo y es muy suave en la conducción. Precisamente es de la competición de donde procede el nombre original de la marca. En realidad es la combinación del nombre de su fundador, Lionel Martin, y del lugar de su primera victoria, Aston Hill. 2 nombres que combinados han dado lugar al Aston Martin. Y también fue Ulrich Beth quien dio la orden de trasladarse desde las viejas instalaciones de hace 40 años a Warwickshire. Es aquí donde se encuentra la espectacular y recién estrenada megafactoría de Gaydon. La planta de Gaydon dispone de casi 3.000 metros cuadrados y acoge a 1.400 empleados. Todos los coches se hacen por encargo y requieren unas 220 horas de trabajo. Pero Ulrich Beth es un hombre que piensa a lo grande.
Fue en este edificio, en 2007, cuando se le ocurrió pedirle a su equipo que imaginasen un supermodelo de Aston Martin. El director de diseño, Marek Reichman, lo recuerda bien. Ulrich me dijo que diseñase el Aston Martin más irresistible, un modelo que fuese pura emoción, un coche que cualquier persona que lo viera desearía. La empresa tenía mucha historia por detrás, no partía de cero. Es el reflejo de 94 años de historia, el reflejo de la pasión de la gente que trabaja en esta casa y en este coche. El diseño era la base de todo. Tenía que ser tradicional, conforme a los 100 años de historia que lo precedían, pero también se esperaba que por su propia naturaleza fuese algo radical. El equipo de Marek sabía que debía superarse a sí mismo. Teníamos que ir más allá de lo establecido. ¿Pero hasta dónde? ¿Cómo se puede crear un coche que transmita un lenguaje nuevo y que al mismo tiempo se siga identificando con un Aston Martin, a pesar de llevar impresa una evolución estética? A menudo nos quedábamos todo el equipo por la noche para elaborar una maqueta. Poníamos música, nos quedábamos solos, dejábamos solo la mitad de las luces del edificio encendidas. Nos quedábamos juntos e intercambiábamos pareceres hasta dar con el coche que queríamos. El rendimiento también era clave, pero curiosamente a Ulrich Beth no le gusta entrar en la dinámica de obtener récords en valores como la velocidad máxima, por ejemplo. No me interesa si el coche tarda 3,x segundos en alcanzar los 100 km por hora o si la velocidad máxima es 320 o 330 km por hora. Para nosotros es más importante lo que hay más allá de esas cifras. Sin embargo, sí había una limitación importante: el número de coches fabricados. 100 unidades era un valor demasiado redondo. Con 50 no merecía la pena el esfuerzo, así que tenía que ser una cifra intermedia, y 77 nos pareció un buen número. Está claro que si vas a fabricar 77 coches, se pueden hacer en ellos muchas cosas que no se pueden hacer para 3.000 o 5.000 coches. Esto implicaba que cada propietario de uno de estos coches tendría entre sus manos un modelo del que solo existían 77 ejemplares, y de ahí surgió su nombre, el 177. La decisión de fabricar solo 77 unidades del último Aston Martin significaba utilizar herramientas muy especializadas. Ni siquiera servían los precisos mecanismos de montaje que se utilizaban para fabricar otros coches deportivos. El nivel de exigencia era tan alto que fue necesario construir una fábrica nueva con maquinaria y herramientas especializadas para que cada fase de la fabricación del coche respondiese a tales expectativas. Al poco tiempo, Ulrich Beth encargó la construcción de una micro-megafactoría. Conocida sencillamente como la 177, su diseño en forma de laboratorio fue una parte indispensable de la génesis del modelo. El proceso era tan especializado que Ulrich Beth calculó que cada coche costaría alrededor del 1.200.000 libras. $1 millón de libras era una suma tan ingente de dinero para pagar cualquier cosa, que pagarlo por un coche significa que estás pagando por algo que realmente es una obra de arte. Y en el caso de Aston, estás pagando por uno del que solo hay 77 unidades. Solo se fabricarían 77 coches, y eso significaba que es una edición muy limitada. El 177 no es solo un supercoche, es una obra de arte sobre ruedas. En 2007, el mundo del arte vivía su momento de mayor ostentación. El artista británico Damien Hirst pedía 50 millones de libras por una calavera de un hombre de 35 años con diamantes incrustados. Paralelamente, las bolsas de todo el mundo alcanzaban cifras récord. Fueron los 2000 dorados. Todo parecía perfecto, todo el mundo tenía el trabajo que quería. Dubái construyó la torre más alta del mundo. El dinero fluía alegremente y todos nos sentíamos optimistas. Mientras los edificios batían récords de altura por todo el planeta, Aston Martin buscaba mejorar la calidad de su diseño con la construcción de un estudio de diseño ultramoderno. Detrás de estas paredes de 4 metros de altura y 1,5 metros de grosor, se diseñan los modelos de los Aston Martin protegidos del peligro del espionaje industrial. La primera instalación de la empresa, de 2.700 metros cuadrados, aplica una estricta normativa de seguridad.
Y National Geographic ha sido la primera televisión en haber tenido acceso a su santuario secreto. El jefe de diseño, Marek Reichman, nos guía por las instalaciones. Este es el estudio de diseño de Aston Martin. Es un lugar muy vigilado y en él se desarrollan todas las ideas de nuestros coches. Jamás hemos dejado entrar a ningún equipo de grabación, pero vamos adentro. Y eficaz. Línea directa. Cuando diseñamos es muy importante disponer de un techo alto y de luz natural. Por eso tenemos estos ventanales de 6 metros y todas estas lámparas por aquí arriba. Así podemos investigar y analizar perfectamente la superficie de la arcilla con la que trabajamos. La luz es fundamental para desarrollar las maquetas. La luz natural permite a los diseñadores ver cómo se proyectan las líneas del cuerpo en 3 dimensiones. Todos los diseñadores saben desde el principio que las dimensiones del 177 serán esenciales para que tenga éxito. Y por encima de todo, los diseñadores intentarán captar en su diseño un aspecto fundamental de las dimensiones. Todos los diseñadores y artistas sabemos que la belleza se puede medir porque existe una proporción ideal que se llama la proporción áurea. Leonardo da Vinci lo comentó muchísimas veces. Existe una proporción que la gente encuentra atractiva de forma natural. El número áureo data del año 500 a.C. y corresponde a una compleja relación matemática entre el valor 1 respecto al 1,618. En términos más sencillos, se puede definir como la relación entre una parte de algo más de 1/3 con respecto a otra de algo menos de 2/3. Se cree que esta proporción tiene una belleza natural, o una belleza innata para nuestra mente. Si se da la proporción exacta, todo el que lo vea dirá, «Oh, me gusta», y no sabrá por qué. Todos los diseñadores tenemos esa medida siempre en mente. Desde el comienzo, el equipo de diseñadores del 177 utilizó esta fórmula para trabajar. En cuanto diseñas el suelo, ya sabes qué altura va a tener el coche, cuánto van a sobresalir el morro y la trasera, la relación entre las ventanas y el cuerpo, 2/3 a 1/3 de nuevo. En cada una de las partes se observa la misma relación. Hay muchas variaciones de la proporción áurea, como la espiral logarítmica. Esta se consigue dibujando una línea curva desde un cuadrado grande hacia uno pequeño, uniéndolos por extremos opuestos. Se dice que todas estas variaciones tienen proporciones áureas o divinas. Un nombre bastante adecuado si tenemos en cuenta que estas proporciones se encuentran en una sorprendente variedad de cosas que nos rodean. Desde la forma de la concha de caracol, las dimensiones del cuerpo humano y el diseño de los edificios antiguos como el Partenón, hasta las formas curvas dibujadas por las galaxias. Esta proporción ha cautivado la imaginación de matemáticos y artistas durante siglos. Partiendo de la proporción áurea en los esbozos, los diseñadores vuelcan estos conceptos bidimensionales en objetos en 3 dimensiones, en colaboración inmediata con los modeladores de arcilla del estudio. Es muy importante que sigamos utilizando las manos en Aston Martin para desarrollar nuestros diseños. Un buen modelador de arcilla puede crear superficies y formas con gran rapidez a partir de nuestros esbozos porque el diseñador tiene la imagen bidimensional en su cabeza, pero a menudo le resulta complicado darle forma real. Necesita la ayuda de un escultor, alguien que entienda, esta es la forma adecuada, así es como cambia la luz sobre la superficie. Una maqueta sencilla pero ingeniosa ayuda a comparar y contrastar las formas que se pretenden buscar. El objeto de utilizar maquetas de arcilla es conseguir más ideas. Normalmente dividimos las maquetas de arcilla por la mitad y hacemos un diseño a un lado y otro distinto al otro. Bueno, a mí me parece que son mejores estas líneas, o que encajan mejor con el 177 que las otras. O a lo mejor hay una línea del otro lado que te parece mejor. Lo importante es que las maquetas te permiten ir progresando y avanzar en el diseño. En principio se hacen varias maquetas a una escala del 40% hasta que se consigue un diseño lo suficientemente avanzado como para hacer una versión a escala real. Y así es como vemos el coche a tamaño real. Y además, en ese momento es una escultura única, no existe otra igual. Tras elaborar la maqueta en arcilla, se utiliza otro material especial, el DINOC.
La maqueta en arcilla no dice demasiado, no tiene reflejos sobre la superficie, así que la revestimos de Dinoc para darle una apariencia de pintura metalizada, y así nos podemos hacer una idea de las líneas de la luz, de cómo es la superficie y el coche en general. Pero mientras por un lado se avanzaba en la apariencia exterior, por otro se trabajaba en el desarrollo del motor. Al igual que los diseñadores, los ingenieros también partieron de unos principios básicos. Chris Porritt, uno de los pilotos de carreras más brillantes de Aston Martin e ingeniero jefe del 177, sabía perfectamente que el comportamiento del motor era clave para que el coche tuviera éxito. El motor, el corazón del 177, debía ser extremadamente potente. Desde el primer momento los ingenieros decidieron utilizar un motor de aspiración. Desde los orígenes de la casa Aston Martin utilizamos motores de aspiración, es decir, se utiliza aire normal en el motor y no aire comprimido, y el sistema de escape nos lleva un turbocompresor para aumentar la potencia. La potencia que añaden los turbocompresores u otros sobrealimentadores solo se desarrolla a partir de cierta velocidad. A diferencia de ellos, los motores de aspiración pueden desarrollar toda su potencia a cualquier velocidad. Así que el objetivo de los ingenieros era sencillo: fabricar el motor de aspiración natural más potente del mundo. Como punto de partida, Chris Porritt se centró en el motor más potente que había fabricado la casa hasta el momento. El diseño se basa en líneas generales en el motor de 12 cilindros del Vantage o en el del DBS. De ellos se utiliza el bloque, pero las modificaciones introducidas lo convierten en un motor muy diferente. En realidad se trata de un motor totalmente nuevo diseñado específicamente para el 177. Este motor tiene una característica principal que permite que responda a cualquier velocidad. La potencia es el principal valor de cualquier motor, pero realmente es el par motor lo que define el rendimiento del coche. Nosotros siempre hemos fabricado coches con un par motor elevado. Los grandes motores de 12 cilindros dibujan una curva de par bastante horizontal, lo que significa que el coche puede desarrollar gran potencia a cualquier velocidad. Pueden acelerar rápidamente de 50 km por hora a más de 300. El par motor es la magnitud física de la fuerza instantánea que puede desarrollar un motor. Fundamentalmente, el par motor produce aceleración, mientras los caballos de potencia sirven para alcanzar la velocidad punta. La clave del 177 es que iba a contar con ambos, un elevado par motor combinado con una elevada potencia. La siguiente etapa consistía en fabricar el motor utilizando las líneas generales que se habían planteado. Luego habría que someterlo a una prueba de esfuerzo en un banco de pruebas. Ian Miners, director de desarrollo del producto, nos explica el proceso. El banco de pruebas es importante porque se pueden comprobar las prestaciones del motor a cualquier revolución y carga motor sin necesidad de que el motor esté en el coche. Nuestros dinamómetros se han utilizado para hacerles pruebas a motores de Fórmula 1. Podemos simular velocidades de 350 km por hora, velocidades máximas, torques bajos y torques altos. El motor del 177 tiene mucho más que ver con la tecnología de los coches de carreras que con la de los turismos tradicionales. Al igual que el resto del coche, los 77 motores también debían ser artesanales y, en cierto modo, únicos. Partimos de un bloque sólido de aluminio y vamos cortando trozos a los que damos forma. Es fácil comprobar qué trozos han pasado por la máquina y cómo ha ido trabajando la cuchilla el bloque de aluminio. Mientras se trabajaba en el motor, en el estudio de diseño se iba dando forma definitiva al coche. Para los diseñadores era fundamental crear una forma lo más natural y elegante posible. Estamos rompiendo moldes en términos de diseño porque hemos limitado el número de lo que en esta industria conocemos como líneas maestras del coche. Cuando se contempla el 177, no se ve la línea del parachoques. Todo el frente del coche está integrado en un bloque. Mi línea favorita es la que sale del faro y va recorriendo todo el lateral del coche hasta que da la vuelta por detrás y se une con el otro lado. Es tan solo una línea que resulta sencilla y compleja al mismo tiempo. Y ese ha sido para mí el verdadero logro, porque es bastante difícil conseguir algo así.
Una vez perfeccionada la forma de la carrocería y ante la creciente expectación de un público ansioso por obtener información, los diseñadores solo podían mostrarles una réplica de resina plástica a tamaño real del exterior del coche. ¿Pero podía una réplica de plástico de 1 millón de libras satisfacer las expectativas? En septiembre de 2008, Aston Martin decide incorporar a su modelo el toque clásico de la alta costura británica. Si uno se para a pensar dónde se realizan los mejores trabajos con tela, enseguida piensa en Savile Row, y la idea encajaba tan bien con la marca que le hicimos al coche un traje de Savile Row. Mientras los sastres fabricaban el traje del coche, varios acontecimientos internacionales auguraban el estallido espectacular de la burbuja económica. El colapso de la banca Lehman Brothers se deja sentir en todo el mundo. Tras la caída de la banca Lehman Brothers, se intensifica la incertidumbre. En septiembre de 2008, cuando cayó Lehman Brothers, todos pensamos qué iba a pasar con la economía. No lo sabíamos, nadie lo sabía. Los políticos tampoco lo sabían. Pero el director de Aston Martin, Ulrich Beth, continuaba centrado en el estreno del 177 y había elegido el Salón del Motor de París de 2008. El objetivo era buscar clientes, pero la prensa iba a estar atenta y los críticos se preguntaban si lanzar un supercoche en aquel momento no era un riesgo demasiado alto. En realidad estamos hablando de un coche 5 veces más caro de lo habitual en la casa. Para fabricar un coche de 1.200.000 libras hay que tener agallas. Pero los aficionados de Aston Martin hacían otra lectura más profunda de la situación. Es para unos pocos, para gente rica que busca algo muy especial, algo que los diferencie de los demás. Es una demostración de exclusividad y de prestaciones. Es un coche totalmente vanguardista. El artífice del invento, Ulrich Beth, tampoco se cuestionó el coche. Ulrich confiaba en que el 177 iba a impresionar. Yo creo que debería animar a la gente. No solo hay que verlo por el lado negativo y darle la vuelta a todo para criticarlo. Optimista y confiado, Aston Martin da un paso adelante con un comunicado de prensa. París es un escenario magnífico. Es una de las capitales con más estilo del mundo. Estar el día de la prensa en un salón del automóvil es lo mejor del mundo. Todos los salones del automóvil despiertan gran expectación. ¿Cuál será la gran estrella del evento? Llevamos el coche para que lo viesen los clientes potenciales, personas interesadas en comprarlo antes de que estuviese finalizado. Queríamos demostrar que era un coche muy especial, muy exclusivo, pero dentro de la línea de los Aston Martin. El Aston Martin más avanzado que había fabricado la casa. Yo creo que cuando sacaron el 177 se sentían muy seguros de su éxito. Pero su demostración de confianza enfureció a la prensa. La funda de tela de Savile Row en el Salón de París fue un auténtico engaño. Fue la jugada típica de los fabricantes de coches de darte solo un poco de información para abrirte el apetito. El Salón de París era interesante, porque Aston iba a revelar el 177. Pero cuando llegamos al stand de la marca, había una tela cubriendo el coche, o prácticamente todo el coche, porque solo se veía parcialmente la vista 3/4 delantera. El mayor problema que tuvieron en la feria fue que la gente intentaba levantar la tela. A pesar de los problemas económicos, todo el mundo estaba entusiasmado con que Aston Martin hiciese un coche así. Estaban asombrados. Vaya, no me había enterado. Aston Martin nunca ha hecho nada así. Estamos deseando verlo. Y el atractivo de aquel Salón de París era también aquella forma sugerente. Recuerdo que hablé con Marek y que le pregunté, ¿la altura libre al suelo es la real? Y me contestó, sí, claro. En cuanto la prensa acogió el prototipo, y a pesar de la crisis económica, el 177 empezó a despertar interés. En aquel momento ya teníamos pedidos. La gente empezó a dejar una señal. Y cuidado, que no hablamos de 5 de los grandes. La señal del 177 era de 200.000 libras. Tanto yo como Ulrich Beth sentimos que la gente creía en el coche, y eso era muy importante. Con los primeros encargos llegan además algunas peticiones especiales. Todos nuestros primeros clientes eligieron el número concreto que querían llevar en el chasis. Los números que primero se eligieron fueron el 7, el 77, el 1, el 21. Pero después cada cliente fue eligiendo conforme a razones más personales.
Mucha gente elige un número que coincida con su cumpleaños. En algunas partes del mundo los números también tienen distinta asociación que aquí. El número 8 es muy importante en China, por ejemplo. Conseguimos satisfacer a casi todos y mucha gente se llevó un coche con un número muy especial. Con varios encargos en la lista de pedidos, comenzó la fabricación del 177 en la micro-megafactoría encargada por Ulrich Beth. Todas las piezas del 177 se ensamblan aquí. Es como una versión mini de la fábrica principal. En la fábrica principal hay una cadena de producción continua. Aquí cada coche se fabrica en una sala separada, in situ. El coche no se mueve. Desde el comienzo, el 177 era distinto de los otros Aston Martin. Aunque todas las carrocerías eran de aluminio ligero, el 177, también llamado el monocasco, todavía pesaba menos. Aquí comienza el proceso. La primera pieza es el monocasco de fibra de carbono que se instala manualmente siguiendo la tecnología de los Fórmula 1. Con la tecnología de la competición como fuente de inspiración, se procede a montar el chasis. En total, 6 semanas de trabajo. Esta tecnología es lo máximo en ingeniería de materiales ligeros. La trama de fibra de carbono proporciona una gran fuerza al tiempo que es ultraligera. Una vez hecho el chasis, se colocan encima los paneles de la carrocería. Para apreciar lo increíble y exclusivo que es el 177, merece la pena comparar la siguiente fase del proceso de ensamblaje con el mismo proceso de fabricación de los deportivos de alto rendimiento de Aston Martin, como el Bantil, el Viral y la gama TV. En la planta principal y debido al número de coches que se fabrican, el énfasis se pone en la velocidad y la precisión. En esta sala de montaje de la carrocería, los paneles previamente prensados llevan un pegamento muy especial. Este adhesivo procede de la ingeniería aeronáutica y es más ligero y resistente que las soldaduras tradicionales. Para mantener la capacidad productiva se utiliza un robot que ha acabado recibiendo el apelativo cariñoso de James Bonder. El robot aplica rápidamente la cantidad exacta de pegamento que se necesita. Luego, una vez que están listos los paneles, se retiran a una guía que rodea el chasis. Todos los paneles se colocan de forma simultánea, como nos explica Nick Lines. Lo que estamos viendo ahora es que los laterales se cierran, como la Venus atrapamoscas, y posteriormente el techo desciende sobre el vehículo. De esta forma, gracias a la presión y al calor, todas las partes quedan perfectamente integradas en el vehículo. Este ingenioso método está hecho con absoluta precisión. Pero el proceso de fabricación del 177 es muy distinto. ¿Qué hemos visto en los 2000? Conocimos a viejos líderes y descubrimos líderes nuevos. Los 2000, la década en la... Extra fuerte, el fijador que te... Aston Martin siempre quiso que el 177 fuese lo más artesanal posible y para ello hizo repaso de su historia. El 177 representa todo lo bueno de la herencia de Aston Martin porque combina la artesanía tradicional con la tecnología más avanzada. En el 177 encontramos parte de esa tradición en los paneles de aluminio que están acabados a mano. Cada plancha de aluminio está tratada por varios trabajadores que la sueldan, la pulen y acaban creando esta obra de arte. Esta forma. Esta escultura que define la silueta del vehículo. Toda la sección trasera está hecha de una pieza continua de aluminio. Al comienzo se parte de planchas más pequeñas que se moldean a mano y con rodillo. Posteriormente hay que unir las piezas mediante la soldadura manual. El pulido final es la parte que permite lijar toda la soldadura hasta que queda invisible. Todas las piezas del coche pasan por estos procesos manuales. Es una forma de artesanía muy sofisticada. Imagine la capacidad que hay que tener para coger una plancha lisa de aluminio y crear estas bellas formas. Cuando ves el coche te preguntas, ¿cómo es posible esculpir algo así con metal? El método se remonta al origen de todas las carrocerías Aston Martin. La combinación de la artesanía tradicional con un chasis de fibra de carbono ultramoderno y apto para la competición es la filosofía que subyace bajo el 177. Esta mezcla de lo nuevo y de las tecnologías más vanguardistas con la buena ingeniería tradicional es lo que aporta al coche su carácter innovador. Y esa es nuestra visión de un supercoche. De hecho, a lo largo de la historia de Aston Martin, los años de mayores logros coincidieron siempre con un activo plan de competición.
En la actualidad, tanto Ulrich Beth como el ingeniero jefe del 177, Chris Porritt, participan en abundantes carreras, entre ellas las famosas 24 horas de Nürburgring. El hecho de que el jefe de la empresa siga compitiendo en nuestros coches creo que dice mucho sobre la empresa. Una de sus victorias más importantes fue en la edición de 1959 de Le Mans, una victoria clave en la historia de la compañía que la hizo sobresalir como una marca británica de excelencia. David Brown recoge los frutos de su fe y del esfuerzo incansable de los hombres que han fabricado y conducido el triunfal Aston Martin. Por ello, a la hora de elegir coche, el famoso agente secreto británico James Bond no dudó en escoger un Aston Martin. De hecho, el número con el que compite Aston Martin en la actualidad es el 007, un homenaje a una relación que cumple más de 50 años. Al igual que ahora, los conocimientos adquiridos en las pistas en los años 50 y 60 también influían en el desarrollo del coche y en la definición de su fisionomía. Las rejillas de ventilación laterales se remontan realmente a los días de la competición, porque los coches de carreras necesitan una buena ventilación bajo el capó. Por eso hay rejillas en los laterales de las ventanas delanteras, para permitir que entre aire en el radiador y que vuelva a salir. Pero los vehículos de serie nunca fueron verdaderos coches de carreras. Se les llamó grandes turismos o GT, como se conocían en el medio, y eran deportivos para conducir en carretera. Un coche de carreras tiene un objetivo y es ganar una carrera. Pero los turismos tienen distintas funciones. Hay similitudes en el comportamiento, pero también muchas diferencias, ya que el Gran Turismo tiene que ser cómodo y amplio, y por lo tanto un coche con el que disfrutar. El 177 debía formar parte de esta historia de éxitos. Como administradores de la empresa, debemos apoyarnos en nuestra herencia y marcar una nueva dirección hacia el futuro. Es la máxima expresión de lo que ha representado Aston Martin en los últimos 94 años. Pero para poder combinar todos esos conocimientos hace falta una rigurosa normativa. Dado que todos los paneles son artesanales, cada coche es único. Y con esto en mente, es imperativo que ninguna pieza se desplace más de 1 milímetro de su posición. En estas salas se mide el 177 en más de 600 puntos para comprobar que, aun siendo el coche una pieza exclusiva de artesanía, cumpla con todos los márgenes de tolerancia. Mientras, en el estudio de diseño, el interior comienza a tomar forma. Normalmente se fabrica primero el exterior, en el que luego se inspira el interior. Pero en el interior es donde te vas a pasar toda la vida cuando subes al coche. Hay siempre un exterior y un interior, pero los dos configuran un todo y no se le puede dar más importancia a una parte que a otra. Al igual que la carrocería, el interior también se hace primero en arcilla. Pero son muchas las consideraciones que hay que tener en cuenta. Me encanta contemplar a los grandes diseñadores de interiores creando un interior. Verlos es algo muy especial. Son personas que tienen en mente cantidad de detalles complicados. La ergonomía, el tacto, el roce, las distancias, la suavidad de la piel, los olores, el contacto, la información que llega al conductor, muchísimos aspectos. Es un área del diseño muy compleja. La elección de un buen diseño es esencial. Aunar aerodinámica y fuerza, la clave. El salpicadero es ancho y elegante y la consola central muy acentuada, pero sigue manteniendo una línea muy delicada y muy larga. Una vez elegida la línea, el siguiente paso es pensar en la textura de las superficies. Al abrir la puerta, al entrar en el coche, uno ve inmediatamente en el 177 parte de la estructura de fibra de carbono. Por eso la trama tiene que ser perfecta. En todos los puntos de unión de la fibra de carbono hay muchas horas de trabajo para que no se perciba imperfección de ningún tipo. Antes de que ninguna pieza, por pequeña que sea, entre a las instalaciones del 177, hay que revisar cada detalle. Esta orden en concreto procede de lo más alto. Yo exijo que todos los detalles, que la tuerca o el tornillo más pequeños, estén perfectos. Creo que hay más de 120 elementos añadidos al chasis de fibra de carbono. Todos se ajustan a un tamaño determinado y van atornillados para reducir su peso. Estas piezas son fantásticas porque permanecen ocultas en cuanto se monta la carrocería. En todo coche hay superficies que se ven y superficies ocultas. A estas superficies se les llama respectivamente A o B. Normalmente las superficies ocultas, las superficies B, tienen un peor acabado y se fabrican con materiales peores. Pero no en este coche.
Hemos hablado de todos y cada uno de los aspectos del coche. Hace solo 2 días nos pidieron que recolocáramos el sistema de escape y otro le contestó, sí, está debajo del coche. Pero yo dije, un momento, pensé que como equipo estábamos de acuerdo en que este coche no tenía zonas de menor categoría. Todas las superficies son A y el equipo se corrigió. Sí, tienes razón, tendremos que pensarlo. Se trata de un equipo muy unido y todo el mundo presiona al resto para encontrar la mejor solución a cada uno de los elementos del coche. Así que siempre hay presión, flexibilidad, tensión, pero en último término, trabajando así en equipo, es como se consiguen los mejores productos. Tras ponerse de acuerdo, el equipo se comprometió a que todas las superficies fuesen de tipo A. Todas las superficies son de tipo A. Todo tenía que ser bello, ya estuviese bajo el capó, detrás del salpicadero o en el maletero. Todo tenía que parecer estupendo y eso al final contribuye también al orgullo del ingeniero. Esta clase de orgullo se percibe también en el acabado en oro de parte del compartimento del motor que ayuda a controlar el calor. Aunque es difícil verlo a menos que desmontes las piezas del coche, como nos explica Chris Porritt. Aquí vemos que debajo de la parte posterior del coche, donde luego se coloca el difusor, está el sistema de escape y este recubrimiento aislante para el tubo de escape. Hemos protegido la parte trasera del coche con láminas de oro aquí y aquí, y lo hacemos para proteger el chasis de fibra de carbono. Aquí en el taller de pintura los ingenieros vigilan por control remoto el proceso de producción. Todo el trabajo se desarrolla en un espacio donde el aire está totalmente controlado para reducir al mínimo las partículas de polvo. Aplicamos cuidadosamente 7 capas de pintura en cada vehículo utilizando una mezcla de la robótica con la pintura a mano. En todos los coches se aplica primero una imprimación, luego una capa base y luego la pintura del color deseado por su futuro propietario. Después se aplica una laca y finalmente se pule. La puesta de sol es la que marca el comienzo de los trabajos de pintura en el 177. El 177 se pinta totalmente a mano. Es preferible que haya el menor número de gente posible alrededor del coche, y es otro detalle que contribuye a la identidad artística del coche. El pintor coge el color elegido por el cliente, que se filtra 3 veces antes de verterlo definitivamente a los envases que utilizará para pintar. El último preparativo de la carrocería consiste en eliminar la electricidad estática. Para ello, el pintor dispara partículas cargadas de electricidad sobre la superficie, con lo que neutraliza la carrocería. Esta fase es importante porque permite que la carrocería atraiga hacia sí las moléculas de pintura cargadas positivamente como si fuese un imán. Ahora los artistas de la automoción ya pueden comenzar su obra maestra. Una vez pintada, la carrocería descansa una noche entera en una cabina libre de polvo y con control del ambiente. Por la mañana, el coche regresa a las instalaciones del 177, donde el motor se encuentra en las últimas fases de ensamblado. Esta es también la última oportunidad para apreciar la atención que se le concede a los detalles en esta obra. Esta es la sala de subensamblaje del tren de potencia, donde ensamblamos el motor a la parte delantera y posteriormente a la transmisión. Aquí se puede apreciar la atención puesta en las superficies, en los colectores y en la tapa del cárter, hechos de fibra de carbono. Estos componentes son esenciales, así que hemos elegido un material ligero y resistente. Los tubos del colector de escape están recubiertos por un aislante térmico, pero han sido moldeados a mano para acoplarse perfectamente a este coche. Están hechos de Inconel, una aleación muy cara que se utiliza en los tubos de escape de los Fórmula 1. Una vez ensamblado el tren de potencia, se atornilla al chasis para que forme un todo con el habitáculo. Aquí es donde el 177 adquiere su forma. Tenemos 4 muelles y en cada uno hay un coche. El coche permanece in situ a lo largo de todo el proceso. 7 equipos distintos de especialistas van pasando por cada coche para trabajar. En estos momentos el coche ya tiene el motor, el tren de potencia, toda la estructura frontal, la suspensión delantera y ahora mismo también el habitáculo interior. 6 meses después de la exposición del prototipo en el Salón del Motor de París, el coche ya estaba listo. Un proceso bastante rápido en el campo de la automoción. Tuvimos un programa muy apretado y corrimos mucho. El primer coche ya estaba funcionando menos de 12 meses después de haber ideado el prototipo. El interés iba en aumento y la prensa se impacientaba.
Hay mucha gente en la industria que quiere desarrollar grandes proyectos. Para vender un deportivo de 1 millón de libras, el coche tiene que impresionar. El diseño tiene que ser fantástico, la potencia máxima. Cada costura debe ir trabajada al detalle. El Salón del Motor de París había exasperado a algunas personas. Cuando presentamos el coche en el Salón del Motor de París hicimos una pequeña trampa. Descubrimos solo una esquina del coche. Mucha gente se llevó una decepción porque no habían visto más que la carrocería. En mi opinión, quizá abusaron un poco de la confianza. La gente quería conocer los detalles importantes en aquel momento. Ginebra fue el lugar elegido para la gran revelación. El Salón de Ginebra es uno de los más importantes del mundo. Toda la prensa del mundo de la automoción estaba allí. Era el lugar perfecto para presentar un coche nuevo e importante. Aston Martin sabía que se tendría que enfrentar a los escépticos. No es que dé miedo, pero es una especie de desafío, porque es cuando nos mostramos desnudos ante el público con nuestra idea. Este es el coche que vamos a fabricar. Los fabricantes de coches son conocidos por presentar prototipos falsos que nunca llegan a fabricarse. Y mucha gente empezaba a decir, a lo mejor el 177 no se fabrica. Y el mercado empezaba a complicarse. Las dificultades del mercado iban en aumento y se empezaron a sentir en la fábrica del 177. Fueron tiempos difíciles debido al clima económico y a cómo iban las cosas en la economía. Pero todos estábamos entusiasmados. Y creíamos primero que estábamos haciendo lo correcto. Y segundo, que podíamos lograrlo. Y nos mantuvimos firmes en esa idea. Si dudas, si no te mantienes firme en tus creencias, es cuando empiezan a aparecer las grietas. Y la quiebra de los mercados en Gran Bretaña estaba teniendo desoladoras consecuencias entre los fabricantes de coches. Ningún fabricante de coches ni ninguna otra empresa vio la crisis que se avecinaba. Más de 2.000 trabajadores a la calle, 6.000 personas han sido despedidas. Los fabricantes de coches tienen el problema de que enseguida se resienten de la crisis de la demanda. Imagine que de repente tiene cientos de miles de coches aparcados delante de sus instalaciones y que no puede venderlos. Fue un mal momento, particularmente para los fabricantes de coches de lujo. Pero a pesar de los malos pronósticos, el 177 parecía pertenecer a un mundo diferente. En vez de echarse atrás, Aston Martin decidió plantar cara al mundo. Ginebra fue un importante momento de inflexión en la apuesta de Aston Martin. El prototipo se hizo realidad. En Ginebra decidimos mostrar el chasis desnudo y la carrocería, pero totalmente separados. Así que exhibimos un chasis con el motor, el tren de potencia y la estructura de fibra de carbono, y luego el cuerpo por separado. Y aquella fue la primera vez que la gente vio lo que realmente importaba del coche. La respuesta de los periodistas británicos fue sorprendentemente positiva. Un coche fantástico. Sin duda trasciende todos los cánones de belleza. Técnicamente impresionante. Ver el 177 en fotos es sorprendente, pero hacerlo en la vida real es algo fuera de lo normal. Parecía que la respuesta de la prensa confirmaba la determinación y el compromiso de Ulrich Weth. Pero al final, la prueba del éxito no era más que una. Lo que necesitaban era 77 personas que dijesen, necesito uno de estos coches en mi vida. Y eso antes de haber puesto a prueba ninguno. Así que volvimos a las instalaciones del 177 para comprobar su funcionamiento. Una vez terminado el coche, lo traemos aquí. Como podéis ver, este coche es un poco extraño porque está cubierto de cinta. Eso es porque todos se prueban en carretera y la cinta protege la pintura. Todos los Aston Martin se prueban en carretera por si tienen algún defecto. La alineación de las ruedas se calibra al milímetro. Luego la prueba de agarre con agua. Todos los Aston Martin pasan una inspección final o auditoría, como se le conoce. Esta es la auditoría final y consiste en 3 pasos. El primero, observar los detalles más pequeños para asegurarse de que el comprador se lleva un coche impecable. Una vez pasada la revisión, se necesitan otros 2 importantes sellos de aprobación. Primero, uno personal del inspector en forma de una placa que se coloca sobre el motor. No sé cuántos coches serán, pero hay bastantes Aston Martin que llevan mi nombre, sí. Y finalmente las alas de la marca, el sello final. Pero con el 177 todavía queda un paso más. Tenemos una sala de presentación y el plan consiste en que el cliente venga y se siente, mientras el coche está oculto por unas puertas. Tenemos un sofisticado sistema de iluminación y cuando las puertas se abren, este gran esfuerzo de equipo termina con la presentación del modelo.
El mundo de los coches es una locura. Si eres capaz de generar suficiente deseo por un producto, la gente lo comprará. Es al final cuando la gente consigue sentir el coche y ver el nivel de los detalles. Todos los elementos del coche son de diseño. Ahí está el coche que concebimos. Para mí, es el momento en el que me siento más orgulloso. El día que entregamos el primer coche, vinimos aquí y tenía un nudo en la garganta. Sinceramente. Es la primera vez que hemos hecho un producto de esta naturaleza, así que hemos aprendido, hemos aumentado nuestros conocimientos técnicos, hemos aprendido de su apariencia. El 177 tiene mucho que ver con el futuro. Si el coche se convierte en un clásico, lo veremos dentro de 10, 20, 50 o 100 años. Por el momento yo veo su belleza, veo su potencia, veo su alma, su artesanía, veo una obra de arte. Se han vendido ya la mayoría. Considerando el coste, es un enorme logro. No solo lo han conseguido, sino que han cumplido con todas las especificaciones que habían prometido, y eso es un dato muy significativo. En el primer año desde que salió al mercado, se vendieron más de 60 coches. Y una vez que se venda el último, las instalaciones del 177 se desmantelarán. A solo 70 kilómetros, en Aston Clinton, el 177 avanza por la misma carretera donde Lionel Martin triunfó hace casi una década. Un recuerdo de que el tiempo es al final quien lo juzga todo.